La Ciudad de México, de principios de los años 70, era un laberinto de luces de neón y sombras densas. Un lugar donde la moral pública se exhibía en las pantallas de cine mientras los secretos más atroces se entrerramaban bajo el pavimento de la zona rosa. En la cúspide del poder artístico se encontraba Jaime Fernández, un hombre cuya sola presencia emanaba una masculinidad, agresividad y autoridad, forjada a la sombra de su hermano el legendario Emilio el Indio Fernández y consolidada con el puño de hierro de la Asociación Nacional de Actores. Pero detrás de ese rostro de charro indomable y líder sindical inamovible, existía una grieta que amenazaba con derrumbar su legado. Un hijo nacido fuera del matrimonio, un joven que no heredó el gusto por la pólvora ni por el mandato, sino una sensibilidad que, en aquel México de machismo recalcitrante, era considerada una sentencia de muerte. Ese joven cuya existencia Jaime Fernández intentó borrar de los registros oficiales, terminó sus días no en una tragedia accidental, sino bajo las manos ensangrentadas de uno de los personajes más inesperados y marcados de la farándula mexicana. Me refiero al ídolo de los niños, Enrique Alonso Cachirulo, el hombre al que todo el país conocía y amaba, bajo la peluca y el maquillaje. Sin más, ¡comenzamos! El contraste no podía ser más violento. Por un lado, el hijo secreto de Jaime Fernández, un joven que buscaba su identidad en un mundo que lo rechazaba. Y por otro lado, el ídolo de la niñez, el creador del teatro fantástico, el hombre que cada domingo entraba a los hogares mexicanos con una sonrisa de cartón, piedra y cuentos de hadas. Lo que nadie sospechaba es que detrás de las capas de maquillaje de Cachirulo se escondía una psique fragmentada y una vida nocturna que distaba mucho de la inocencia que vendía en televisión. La tragedia se gestó en el silencio de los pasillos de la Asociación Nacional de Actores y en los departamentos privados donde la élite del espectáculo se entregaba a placeres que la prensa de la época no se atrevía a mencionar. El hijo de Jaime Fernández, desesperado por el reconocimiento de un padre que lo despreciaba por ser homosexual, se refugió en los círculos artísticos más subterráneos, terminando atrapado en la órbita de Enrique Alonso. Aquella relación marcada por el desequilibrio de poder y el resentimiento, estalló en una noche de 1970 que cambiaría la historia oculta de la televisión mexicana para siempre. Cachirulo, cuya imagen era la de un ser asexuado y tierno, poseía en realidad un temperamento volcánico y una obsesión por el control que pocos conocían. El hijo de Jaime Fernández se convirtió en el blanco de sus frustraciones más oscuras. La noche del asesinato, el joven habría confrontado a Alonso, quizás amenazando con revelar la doble vida del comediante o simplemente exigiendo un lugar que nunca le fue dado. La respuesta no fue un diálogo, sino una agresión física de una brutalidad que los peritos de la época, comprados por el poder de la Asociación Nacional de Actores, describieron apenas como un altercado. Enrique Alonso, en un arranque de furia que desdibujó por completo el personaje infantil, terminó con la vida del joven. El cuerpo fue encontrado en condiciones que delataban un crimen de odio, una ejecución silenciosa
en un departamento que olía a incienso y maquillaje barato. Sin embargo, el verdadero horror comenzó después, cuando la maquinaria del poder se puso en marcha para proteger a los dos pilares de la industria, el líder sindical Jaime Fernández, para que no se supiera que tenía un hijo homosexual, y al ídolo Cachirulo, para que el negocio millonario de la televisión infantil no se fuera a la basura. Jaime Fernández, al enterarse de la muerte de su hijo, no lloró por la pérdida, sino por el riesgo que corría su reputación de macho alfa del cine nacional. En una reunión secreta con las oficinas de la Asociación Nacional de Actores, se decidió que la justicia no llegaría para el joven asesinado. Se movieron influencias al más alto nivel político, se silenciaron a los policías que llegaron a la escena y se pactó una comedia que duraría décadas. Enrique Alonso continuó contando cuentos a los niños, mientras sus manos cargaban con el peso de la sangre de un muchacho cuyo único pecado fue nacer en la familia equivocada y amar de la forma que el sistema prohibía. La prensa de Nota Roja recibió órdenes directas de no tocar el tema. Los expedientes desaparecieron de las delegaciones y el nombre del hijo de Jaime Fernández fue borrado de cualquier árbol genealógico. Fue el crimen perfecto, no porque no hubiese pruebas, sino porque los encargados de la justicia eran los mismos que compartían la mesa con el asesino y el padre de la víctima. Este joven vivió en una doble marginalidad, rechazado por su padre biológico por un no cumplir con los estándares de virilidad y asesinado por su mentor artístico en un acto de cobardía extrema. La Ciudad de México de los 70s fue el escenario de este drama shakespeariano donde el villano vestía de colores brillantes y el héroe era un fantasma que nunca tuvo voz. La influencia de Jaime Fernández era tal que incluso los enemigos políticos de su hermano, el Indio, respetaron el silencio, sabiendo que en ese mundo de la farándula, un escándalo de tal magnitud podría derribar toda la estructura de lo que hoy conocemos como Televisa y el sindicato de actores. Cachirulo se sabe que fue protegido por una coraza de hipocresía social. Pasó el resto de sus días temiendo que algún día la verdad saliera a la luz, mientras Jaime Fernández endurecía aún más su postura, convirtiéndose en un hombre más amargado y violento, cargando con la culpa de haber permitido que el asesino de su propio hijo caminara libre por los pasillos de la misma asociación que él en algún momento dirigió. La historia de este hijo no reconocido es el recordatorio de una época donde la vida valía menos que una portada de revista. Los detalles del asesinato, que incluían signos de una lucha desesperada por la vida, fueron sepultados bajo toneladas de propaganda oficial. Se dice que en los últimos años de vida de Ernesto Alonso, el recuerdo de aquel joven lo perseguía en los camerinos y que Jaime Fernández, en sus momentos de embriaguez, mencionaba a un hijo que se había ido lejos, sin atreverse nunca a confesar que estaba bajo tierra por culpa de su propio silencio y complicidad. Este es el relato de una traición doble, la de un padre que prefirió el poder sobre la sangre y la de un ídolo popular que resultó ser un monstruo de la vida real, demostrando que en el mundo del espectáculo mexicano de los años 70, la historia más terrorífica no se filmaba, se vivía en la absoluta y más cruel oscuridad. Muchas gracias y hasta la próxima.